Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano, en el nombre de Jesucristo. Sí. Dios te ama mucho. Amén. Dile que está a tu lado, Señor te ama mucho. Dile, dice, Cristo te ama. Dice. Cristo los ama a todos, hermano. Aleluya. Gracias, hermano, gracias, Cristo. Gloria al Señor. Pudiendo estar en otro lado, estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Sí. Y que a alguien no le gusta estar en la presencia de Dios, y quién sabe qué lugar querrá estar. La presencia, quién sabe quién, ¿verdad? Bien, vamos a tener un tema, hermano, que es un doble título, o más bien tema, ¿no? Doble tema. El primero se llama ¿quiénes sufrirán la muerte eterna? ¿Quieren saber quiénes van a sufrir la muerte eterna? ¿Sí? Y el otro se llama ¿quiénes escaparán de la muerte eterna? ¿Cuál te gusta más? Un empate está más escapado. No puede haber un empate. O eres frío, eres caliente. Aleluya. Sí. Entonces vamos a ver quiénes son los que van a sufrir la muerte eterna. Muchas veces la humanidad, toda la gente no tiene real conciencia o conciencia real de lo que significa la muerte eterna o el infierno eterno. Y aún en los que creen, no está bien implantado esa realidad, por cuanto hay obras de la carne que está efectuando el Hijo de Dios, el que ya cree. Hay obras de la carne, todavía las hay. No puedo decir que no lo hay porque los estamos viviendo, estamos viendo en muchos lados. Y podemos pensar que a lo mejor son los hijos de Dios que llaman celestia. Y los otros que creen ser hijos de Dios, pero no lo son. Están haciendo. Bien, vamos a ver en Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a ver. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. ¿Quiénes van a sufrir la muerte eterna? Amén. ¿Qué dicen? ¿Cómo se culpa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. 2, ¿qué? 4. 2, 4, sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de la oscuridad para ser reservados al juicio. Sí. Dios no perdonó. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser enviados al juicio. ¿A quién arrojó o a quién va a sufrir la muerte eterna a él? ¿A quién arrojó el Señor? A los ángeles caídos. ¿Sí? Los ángeles que pecaron, despreciaron una morada que el Señor les había dado y los apresó, los entregó a la cárcel, a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados al juicio. Para ser reservados al juicio, ¿sí? Entonces es los ángeles. Pero vamos a ver a otro personaje que también va a ir ahí junto con ellos. Veamos, porque está cerca de aquí, a Pedro, a Pablo, Apocalipsis 20:10. Pablo sí dice. ¿Qué dice los 10? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Sí. El diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre, pero ya estaban ahí dos entes, ¿verdad? La bestia y el falso profeta.
Y el tormento va a ser ¿de cuándo a cuándo? Por los siglos de los siglos. Día y noche. Día y noche, sin descanso, por los siglos. Esto da una eternidad. Una eternidad. El diablo sirve a los propósitos de Dios. Pero una vez que ha cumplido lo que se le ha encomendado, se va a deshacer de él. Por principio de cuentas, son los que van a sufrir la muerte eterna: el diablo y sus ángeles. Veamos también a alguien más. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12. Al 12. Amén. A ver, Dice, antes fuimos tiernos entre chécala, vosotros. sí. No, esta no es. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Amén. ¿Se arman adelante? Sí, es- Porque ya está, ¿Dos qué? 2.7, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará en el espíritu, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí. Y siguiente. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana que prepara el camino para la rebelión del hombre del pecado. Es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira encarnada en la iglesia apóstata. Comprende un espíritu, una tendencia contra la fe bíblica genuina y la ley divina. La ley divina procura librarse de toda restricción moral y se complace en el pecado. Aunque esa tendencia existía ya en los días de Pablo, será común y corriente en el mundo y en el cristianismo al acercarse al fin del mundo. Es algo que es común, sí, esa tendencia maligna, ¿verdad? Y tendencia a de restricción moral, se complace en el pecado. Ahora, dicen, después que Satanás y el hombre de pecado hayan realizado su tarea de engaño y de maldad, serán derrocados cuando Cristo vuelva a la tierra, al final de la tribulación. No tenemos, hermano, el Señor va a matar al inicuo con el espíritu de su boca, ¿sí? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Se dice que cuando un demonio es la luz de Dios, ve la luz de Dios o la luz de cerca, se dice que eran como si fueran miles de cuchillos penetrando en su cuerpo, porque la luz lo aferra, lo daña, ¿sí? Y yo creo que todos los seres de oscuridad no pueden estar en la presencia de Dios, no soportan la presencia de Dios. Da un coro para ella, los demonios no soportan la presencia de Dios. Aleluya. Ahora bien, va a venir este personaje, pero es por obra de Satanás, con poder, gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, estas personas, o esta gente, ¿verdad?, que no cree en Dios, porque tenemos que creer en el Señor. Amén. Tenemos que creer en Jesucristo, que es el único que nos puede salvar, hermano. Amén. Y el amor de Dios está para todos. Así es. Pero ellos no pueden recibir el amor de la verdad para ser salvos. Pero ¿qué pasa? Ellos se van a ir contentos al infierno. ¿Por qué se van a ir? Porque Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira.
O sea que ellos se gozan con la mentira y les agrada que les mientan. ¿Sí o no? Les agrada que les, no dice, en otra parte dice, no nos hables del Santo de Israel, dinos cosas halagüeñas. Sí, apartarán del oído la verdad y se volverán las fábulas, aquellas que les seducen el oído. Ah, eso sí, predícanos, pero no nos hables de muerte, de condenación, de pecado, no nos hables de eso. Háblanos cosas bonitas. Apartarán de la verdad el oído y se abandonarán muchos conforme a sus concupiscencias, hermano. Entonces serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, les gustó, les agradó la injusticia. Por eso, hermano, se van a ir sonriendo al infierno, hermano, porque no saben lo que les espera en el infierno. ¡Qué terrible que es esto, hermano! Es algo desesperante, que van a llegar ahí porque nunca quisieron que la luz les alumbrara en sus corazones. ¡Qué tremendo! Van a sufrir la muerte eterna. Habla del anticristo, hermano. Apocalipsis 19:20. Regresemos un poquito ahí, adelantemos ahí. Apocalipsis 19:20. Es el inicuo, ¿verdad? Es la época del anticristo. Amén. Sí, que dice. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia fue apresada, hablo de la bestia, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Adoraron la imagen, recibieron la marca de la bestia. Este es 666, o el número de su nombre. Fueron lanzados muertos, vivos. Aleluya. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? Bajaron vivos al Seol. ¿Se acuerdan? O sea que en la carne vieron los horrores del infierno y cayeron, hermano, para siempre más. Y ahorita todavía están ahí. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora vamos a ver otros sobre el mismo instante. Vamos a repetir Apocalipsis 14:9 a 12, hermano. ¿Quién más va a sufrir la muerte eterna? Habla de personajes, pero también ahora habla de la humanidad, hermano. De la humanidad. 14:9 al 11, por favor, ahí. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, le dijo, amén. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Oiga, aquí está hablando de la humanidad, ¿sí? Y bien, va a haber gente que va a adorar la imagen de la bestia, a la bestia y su imagen, o sea, su foto, su retrato, que sea, y va a recibir la marca en su frente o en su mano. Pues él le toca participar del vino de la ira de Dios, y él va a ser atormentado con fuego y azufre. ¿Delante de quién? Delante de los santos ángeles y del Cordero. Así es, de que no tienen reposo, dice, de día ni de noche. O sea que no tienen descanso. No tienen descanso. Van a ser que atormentados de día y de noche. Nunca se va a acabar ese castigo. Nunca se va a acabar ese tormento. Doloroso. Doloroso. Con todas las palabras. Con la extensión de la palabra. Doloroso. Con toda la extensión de la palabra. Ni de día ni de noche van a tener descanso los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hablando de la humanidad, vive ese tiempo.
Viene ese tiempo, que muchos están acostumbrados a adorar cosas, a adorar lo que no es Dios, y para ellos va a ser un paso más, algo que es común, seguir adorando lo que no es Dios, ¿sí? Para ellos no va a ser un cambio, pero el cambio va a ser después, cuando se den cuenta a quién estaban adorando. Aleluya. Gloria a Dios. Otro grupo de gente. Mateo capítulo 7, verso 13. Y aquí hay más gente quizás, escrituralmente hablando. Amén. Mateo 7, 13, ¿qué dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, Está ahí. y muchos son los que entran por ella. Y muchos son. ¿Es 7, 13? Sí. Ahí está. Y muchos, son pocos, entran por la puerta estrecha. ¿Cuál es el consejo de Jesucristo? Que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, no son pocos, muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es la puerta estrecha? Jesucristo. ¿Y cuál es la puerta amplia? Es el camino que lleva a perdición. Y la puerta estrecha es el vivir, hermano, el vivir irreprensible delante de Dios, sujetando tu carne, tu mente, tu lengua, tu temperamento. ¿Por qué es estrecha? Porque lleva sufrimiento, lleva sacrificio para ti mismo. Dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Y alguien puede decir, pues sí, ya que se agarran los guantes de box y el mismo se pegaba. Refrenaba su cuerpo, refrenaba su lengua, refrenaba su mirada, refrenaba sus pensamientos, porque un pensamiento es muy ligero y tiende a hacerte pecar. ¿Sí? Se lo saben bien. Bien. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. La humanidad. Van a ir a aquellos que eligen el camino ancho, ellos van a sufrir la muerte eterna. Otra porción. Romanos 1:28. ¿Quiénes más van a sufrir la muerte eterna? Romanos 1:28. Amén. ¿Qué dice los 28 al 31? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien. Dice, son aquellos, los que van a sufrir la muerte eterna, son aquellos que viven una vida malvada, ¿sí? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta a Dios. Pero al no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no les convenían a ellos.
hermanos. Pero los entregó Dios, dice, no fue un demonio, no fue el enemigo, no fue Dios mismo, los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no les convienen. ¿Sí? Y ellos están atestados. ¿Qué son atestados? Llenos de toda injusticia. Esta es la lista, hermano. Y mucha gente de ese tipo hay en el mundo que no tienen en cuenta a Dios. ¿Sí? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y juicio sin misericordia será con aquellos que no tienen misericordia. Aleluya. Entonces, estos son aquellos que viven una vida malvada. Veamos ahí también en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 41 al 46. ¿Quién es más? Bien. ¿Qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, sí, también es... Sí, hasta el 46. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay gente que le podría decir: oye, tú le harías un favor a alguien que está listado. No, ¿por qué le voy a hacer favores? Y si Dios mismo viniera, o el Señor Jesucristo viniera y listara, ¿tú le darías? Pues a él sí. A él sí, porque él es Dios, él es el Señor. ¿Y cómo se presenta el Señor ahí? Por esa parte solo de las personas, en los demás. Por eso sí. Os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y ahí está la sentencia. E irán estos al castigo eterno. Entonces, hermano, van a sufrir la muerte eterna aquellos que no aman a los pobres. Aquellos que no aman a los pobres van a sufrir la muerte eterna. Algunos más. Aquellos que no aman a los pobres. Juan 3:36. Hay otro grupo de los que van a sufrir la muerte eterna. Amén. ¿Qué dice 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. ¿Cómo se va a manifestar esa ira en aquella persona que rehúsa, que rechaza creer en el Hijo de Dios? ¿Cómo será la ira sobre él? ¿Cómo será la ira de Dios sobre esa persona? ¿Cómo se va a manifestar la ira de Dios sobre esa persona? Es una pregunta muy sencilla. Lo va a mandar al infierno. Son los que van a sufrir la muerte eterna. Los que se rehusan a creer en el Hijo de Dios. Esos, hermanos, van a pasar por esa eternidad muertos en el infierno. Pero no una muerte de que no saben ni entienden nada ni sienten nada. Ese sería un placentero. Van a estar ahí sufriendo. Se le llama muerte, segunda muerte. Va a estar sufriendo totalmente todo. Conscientes. Bueno, los sentidos van a estar más agudizados. Porque el rico no le predicó a sus hermanos. Yo no puedo ni se predicó solo. Padre Abraham, manda a Lázaro, tengo 5 hermanos. Tenía conciencia ya de que sus hermanos iban a llegar en ese mismo lugar si no se arrepentían. La conciencia, los sentidos se agudizan en el evangelio. A lo lejos, sí.
Ajá, lo vamos Y ya a lo ver. alcanzamos yo. Sí. Pero el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, ¿verdad? Pasado, no hay que vida. Pero el que rehúsa creer en él, la ira de Dios está sobre él. Bien, vamos a ver. Son aquellos que no creen en Jesús. Son aquellos que no creen en Jesús. Pero vamos a ver otro grupo, hermano. Todos son tremendos ahí. Pero mira dónde llega esto. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 1 al 3. Amén. ¿Qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hasta el 3. Hasta 3. Sí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, a su perdición no se duerme, y su perdición no se duerme. Se duerme. Esto es algo que atañe, hermano, a toda la comunidad evangélica. ¿Sí? Dice, habrá entre ustedes falsos maestros. Los falsos maestros de la iglesia van a sufrir la muerte eterna. De ahí que qué responsabilidad tan grande es en ellos y también de los que van atrás de ellos. ¿Sí? De los que están dando falsas enseñanzas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo repetidamente advierte que habrá muchos falsos maestros dentro de las iglesias. Comenzaron con Jesús las advertencias con respecto a los maestros y dirigentes que introducen herejías destructivas entre el pueblo de Dios. Y ellos van a negar, esos falsos maestros, van a negar al Señor que los rescató, porque los rescató, y entonces se volvieron incrédulos, falsos. Según Pedro, los falsos maestros que dentro de las iglesias llegaron al extremo de negar al Señor, que significa repudiar, renunciar al Señor, habían abandonado el camino recto, extraviándose y volviéndose fuentes sin agua. En un tiempo ellos habían escapado de la maldad del mundo por medio de Jesucristo, pero ahora estaban de nuevo enredados en el pecado. Ya los había rescatado Dios, ya tenían el boleto para entrar al cielo, pero se desviaron. Alguien decía, son estrellas, pero estrellas son fugaces, errantes, dicen, estrellas errantes, ¿verdad? Y aquí dice estrellas fugaces que aparecen y dan mucha luz, pero se van apagando. Los falsos maestros de la iglesia van a estar en la muerte eterna, van a pasar por ahí, ¿sí? Y ahí se van a quedar. Y lo tremendo es que muchos supuestos creyentes seguirán a esos falsos maestros y sus prácticas vergonzosas, porque lo estás viendo tu hermano, inmoralidades sexuales. Debido a que las costumbres pecaminosas de los dirigentes y de sus seguidores, Dios y su evangelio serán avergonzados. El nombre de Cristo es vituperado por causa de ese tipo de personas, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, dice lo que dice el 3: por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se tarda ni se duerme, o sea que ya está, como dijeron, ya está. Ya se desviaron, ya no más queda el juicio. Ya no hay un nuevo sacrificio para ellos. Ya Cristo no puede morir otra vez. ¿Sí? Los falsos maestros comercializarán el evangelio, siendo expertos en la avaricia y en obtener dinero de los clientes para acrecentar sus ministerios y la opulencia en la que viven. Los creyentes deben estar conscientes de que uno de los principales métodos de los falsos ministros es emplear palabras fingidas, es decir, contar historias impresionantes, pero falsas,
o dar estadísticas exageradas para inspirar al pueblo de Dios a dar dinero. Ellos engrandecen e incrementan sus ministerios con esas historias inventadas. De ese modo, el Hijo de Dios, incauto y crédulo, se convierte en objeto de explotación. Hermano, a ver quién ama a Dios. Todos aman a Dios. ¿Y estás dispuesto a dar a Dios tu cartera? A ver, sácala sin que saque nada. Sácala. Y ahí van, el crédulo, el incauto. O sea, ¿tienes el valor de dársela a Dios? Déjala acá, por favor. Tu cartera así sin abrirla. Déjala. Vemos un despojo. Hay unos que sí hacen la monja, pero para ganar a los demás. Hay un testimonio de la hermana que siempre veía que el pastor decía, o el predicador decía, Dios dice que aquí alguien me va a dar $500. Y se levantaba uno y calaba a los demás. Y luego volvió a decir, pues aquí el Señor dice que van a dar de 100. Y se mandaba diciendo, vaya aquí. Y él se calaba a los demás. Y entonces la hermana que les platicó, que vive cerca, dice, hermano, cuando salimos a comer, vimos que aquel hombre que estaba ahí estaba comiendo en un restaurante. Entonces era la misma. ¿Cómo se llaman? Paleros, ¿no? Paleros, así se llaman. ¿Sí? Hermano, qué tremendo es esto. De ese modo, el Hijo de Dios, incauto y crédulo, se convierte en objeto de explotación. Como esos ministros profanan la verdad de Dios y corrompen al pueblo de Dios con avaricia y engaño, están destinados a condenación y destrucción, hermano. Amén. A condenación y a perdición. Aquí dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación está de largo tiempo, desde antes ya están destinados para morir. Tremendo. Son los falsos dirigentes, los falsos maestros de la iglesia. La segunda Pedro 2, en el verso 12, ahí mismo, hermano, sin que les dé mucho trabajo, es 12 al 17. Lean, por favor, hermano. Ahí están en la misma página. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales lo más densa oscuridad está reservada para siempre. Está reservada para siempre. Miren, qué claro está hablando la palabra de Dios para que nosotros no nos dejemos engañar. ¿Sí? Ustedes saben que al Hijo de Dios le esperan premios, recompensas, ¿verdad? Galardones. Aquí habla también de galardones y de premios. Pero fíjense cómo es el galardón. El galardón 13. Ellos van a recibir el galardón de su ¿qué? De su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ahora, dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y qué son? ¿Hijos de qué? No son hijos de Dios, son hijos de maldición, hermano. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino recto. Aquí hay un camino. ¿Cuál es el camino de Balaam? ¿Por qué cita Pedro aquí el camino de Balaam? ¿Qué es el camino de Balaam? Él deseaba ir a maldecir al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el camino? De la perdición. ¿Pero por qué? Sí, sabes la cosa, pero ¿cómo? Fíjese bien lo que dice. Por el dinero. Por el dinero.
Se extraviaron porque Balaam lo llamaron para que maldijera el pueblo de Israel. Pero dijo, yo no voy a bendecir, maldecir a que Dios ha bendecido. Y Dios no le permitió maldecirlo. En lugar de la maldición salía bendición para el pueblo de Israel. ¿No ha visto Israel? Sus tiendas que hermosas. Dios te ve, hermano, a través de Jesucristo. Entonces, y es que no hay iniquidad en el pueblo de Israel. Y sí había pecado, pero no la iniquidad, porque la iniquidad es algo más que el pecado. Es algo más concentrado, la iniquidad. Sí, es más fuerte. El que está así acostumbrado por la iniquidad. Y fue reprendido por su iniquidad. Iniquidad es un grado más alto del pecado, hermano. Sí, pues mira. Entonces digo, se han extraído siguiendo el camino de Balaam, que el cual amó por el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? El premio, pues, el dinero que iba a recibir. La paga. Estos son fuentes sin agua. Son fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Han oído ustedes hablar de las tinieblas de afuera? Sí. ¿Se acuerdan que una de las plagas que mandó Dios a Egipto era la oscuridad? Dice que era tal que se podía palpar la oscuridad. ¿Sí? No se podía ver nada. Nada. Entonces, cuando hay una presencia de Dios hermosa, bonita, hermano, no sé si te has experimentado. Cuando estás en la adoración, es tan hermosa la presencia de Dios, baja la unción que puedes palpar la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Sientes como que está. El cielo bajó ahí, hermano. Aleluya. Sí, y sin esa presencia hermosa, se puede pasar la presencia, se puede palpar. A la contrario, esto, hermano, es una oscuridad terrible que les ha llegado. ¿Y quiénes son? Los falsos maestros de la iglesia. De lo cual, hermano, tenemos que. Los que van atrás de esas personas es porque no estudian bien la palabra de Dios. Alguien le dijo a un predicador: oiga, usted sabe mucho de Biblia. No es que yo sepa mucho, lo que pasa es que ustedes saben muy poquito. ¿Sí? ¿Sí entiendes cómo es eso? Ahora, vamos a ver quiénes sí van a escapar de la muerte eterna. Es el otro título. ¿Quiénes sí van a escapar de la muerte eterna? Y vamos a ver ahí en una cita hay 3 versículos, hermanos. El primero es San Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan. ¿3:16? ¿Qué dice verso 3:16? El versículo más hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pásate al verso 18, hermano. ¿Qué dice el verso 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora está al 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, la vimos en la primera parte, gracias. La primera parte, que era la segunda parte, pues antes era la segunda parte, ahora es la primera parte. Pero entonces, quienes van a escapar de la muerte eterna son aquellos que creen en Jesús. Amén. Porque de tal manera Dios no ha creado su único por el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La otra, el que en él cree no es condenado. Ahí está. El que no cree, el que en él cree no es condenado. Y el 36, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. Estos van a escapar de la muerte eterna. Y si tú estás dentro de eso, dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso también, hermano. Porque eres el autor y consumador de tu fe. Aleluya. Gloria al Señor. Aquellos que creen en Jesús van a liberar la muerte eterna. Amén. Vamos a ver también en Juan, capítulo 11, verso 25, 27. 25 al 27. ¿Qué dice? 11, 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue... Sí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿estás creyendo en el Señor, hermano? Amén. Aleluya. No vas a morir eternamente, hermano. Porque Jesucristo ya pagó por ti. Amén. Y dice, ¿crees esto? Levanten las manos los que creen. Amén. Eso, aleluya, son todos que bueno, gracias. Y le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Gracias. Yo voy al cielo, hermano. ¿Estás seguro de que vas al cielo, hermano? Tiene que haber esa seguridad en tu vida de que vas al cielo, hermano. Aleluya. Porque hemos creído en el Hijo de Dios, el cual no miente. Su palabra es fiel y es verdadera, hermano. Aleluya. Romanos 6:5. Los aquellos que creen en Jesús van a escapar de la muerte eterna. Romanos 6:5 al 11. Amén. ¿Qué dice, hermano? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Asimismo, ¿Y si morimos? y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿No estás muerto, hermano? No. Considérate muerto entonces. ¿Verdad? Al pecado, hermano. Dice, ustedes considérense muertos al pecado. ¿Sí? Que el pecado no se señorea de ti. Considérate muerto al pecado. Antes te decían, tómate una cerveza, pues hasta 2. ¿Cuántos decían eso? Hasta las 2. A ver, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahora te invitan, ¿qué dices ahora? No, ya no. Era cuando estaba vivo. No estaba vivo para el pecado, pero estoy muerto para el pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aquellos que resucitan con Cristo van a ser librados. Amén. ¿Sí? Aleluya. Ahí van a escapar. Sí. Vamos a ver el libro de Juan, hermano, otra vez, en el verso 8:51. Juan 8:51. Estamos hablando de quienes van a escapar de la muerte eterna. Amén. ¿Qué dice 8:51? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Tú tienes que guardar la palabra de Dios en tu vida. Esa palabra que tú la guardas te va a servir toda la vida. Si toda la vida está la palabra en ti, nunca vas a ver muerte, hermano. Porque dijo Jesús, si mi palabra permanece en ustedes, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Amén. Muy bien. Entonces, aquellos que guardan la palabra de Dios son los que van a escapar de la muerte eterna, hermano. Considérate libre, hermano, siempre y cuando cuides la salvación que Dios te regala. Amén. Mateo 7:14. Mateo 7:14. ¿Qué dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. ¿Por cuál puerta entraste, hermano? ¿Por la puerta estrecha? Pues yo soy la puerta, que por mí entrará y saldrá y hallar pastos verdes, pastos suculentos, hermano. Entonces, la puerta es Cristo. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Son pocos los que la hallan. Amén. No son multitudes, hermano. ¿Sí? Aunque parecía que muchos van. La verdad, mucha gente cree que es la verdad, porque son muchos. Pero no. Aquí dice que el camino amplio, sí van muchos. Pero en el angosto, nomás unos cuantos. Amén. ¿Sí? Entonces, son librados, se van a escapar de la muerte eterna aquellos que eligen el camino estrecho, ¿no? Mateo 25:34. Mateo 25:34. Amén. ¿Dice? ¿Qué dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, Aparenta, sí. heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los judíos, los justos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aleluya. ¿Hasta ahí? Noten que la palabra de rey está en mayúscula. Es el tribunal de Cristo. Perdón, es el juicio de las naciones, ¿verdad? Juicio de las naciones, porque el tribunal de Cristo es otro. ¿Sí? Entonces, ahí está Jesús, por eso la palabra de rey está con mayúscula. Es Jesucristo que está hablando ahí, directamente, ¿no? Directamente está el Señor. Entonces, qué importante es que tú seas bondadoso con los pobres, hermano. Qué tan importante es que tú seas bondadoso con las personas que necesitan, hermano. Cuando lo haces, se lo estás haciendo a Jesucristo. Amén. ¿Sí? A Dios da el que da al pobre, ¿no? Amén. Dios presta el que da pobre. A Dios presta el que da al pobre. Anda, Dios da, Dios presta, sí. Dios presta el que da al pobre. Entonces, que se refleje en tu corazón el amor y la bondad para bendecir a aquella persona que necesita, hermano. Entonces, concluimos. Van a escapar de la muerte eterna aquellos que son bondadosos con los pobres, aquellos que tienen misericordia y se conduelen del necesitado. Amén, hermano. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.